quisiera que algunas personas me colaboraran con la lectura de algunos pasajes bíblicos que vamos a trabajar durante la temática de hoy. Entonces, por favor, Claudita, si estás ahí conectada, confírmame y, para saber si nos puedes colaborar con la lectura de Mateo 5. Claudia. Bueno, creo que tiene algún problema con el micrófono o algo. Entonces, Hernán, ¿estás ahí conectado? María y Hernán. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchas, pero parece que no activan sus micrófonos. Ah, ok. Pensé que estaba hablando sola. Ok, entonces no sé si alguien nos pueda colaborar. Mine, no sé si tu micrófono sí esté funcionando. Tampoco. Bueno, alguien que voluntariamente desee colaborarnos con la lectura de algunos pasajes y que su micrófono esté funcionando para que pueda intervenir. ¿Con cuál querías que te ayudara yo? Ok, entonces Mateo 5, por favor. Mateo 5 y por favor otra persona para Marcos 16, 16. Yo te ayudo con Marcos 16, 16. Ok, Santos, muchas gracias. Y por favor otra para Mateo 18, del 2 al 4. Sí, yo lo leo. Perfecto, Mateo 18, del 2 al 4. Otra persona para Romanos 3, del 10 al 12. Moni, yo. Perfecto, gracias. Y una última para Romanos 9, del 11 al 15. Yo lo hago. Buenos días. Buenos días, Hernán, gracias. Romanos 9, del 11 al 15. Perfecto, bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, tenemos entonces la presentación. Ok, entonces vamos a seguir con el tema un poco de lo que estaba pasando en Europa durante pues esta reforma, reforma que se le hace a las doctrinas que manejaba la Iglesia tradicional romana y cómo esto va a influir en pues en otras regiones dentro del mismo continente europeo y se van expandiendo, pero dentro de esta misma reforma pues van a nacer unas corrientes que están en algunos puntos de vista de acuerdo con las doctrinas o con la teología propuesta por Lutero, de lo que habíamos hablado la semana pasada, de las 5 solas de Lutero. Entonces se hablaba de la palabra de Dios como la primera base fundamental para el conocimiento de su palabra. Hablábamos también de lo que es la escritura, el conocimiento de la Biblia, o sea, de las escrituras, ya que la escritura la Biblia representa la palabra de Dios. Hablamos de la diferencia entre la teología de la gloria y la teología de la cruz. Hablamos también de cómo Dios se da a conocer a los seres humanos o a su pueblo a través de la ley y el evangelio. Hablábamos de la diferencia que se da entre lo que es la jerarquización de la iglesia y los sacramentos que se van a mantener dentro del luteranismo o de las iglesias reformadas, que son el bautismo y la comunión, que van a continuar siendo bases de la doctrina, no manejemos el término protestante, sino de las nuevas doctrinas de esta nueva corriente teológica de la iglesia cristiana. Y por último, pues otra de las bases fundamentales de la teología es la diferencia entre los dos reinos, es decir, la diferencia entre el Estado y la iglesia, ya que el Estado pues está sujeto a la ley, al ser un plano terrenal, pues pone límites al pecado de los seres humanos en la tierra y rigen las conductas de los individuos en el plano terrenal. Ese es el papel del Estado,
Y el papel de la iglesia pues es otro, porque la iglesia está sujeta al evangelio, no tiene autoridades civiles, o sea, las autoridades civiles no tienen poder dentro de la iglesia, y la verdad debe imponerse por medio de la palabra de Dios. Esas son como las 5 bases teológicas, los 5 aspectos principales de la teología luterana, y a partir de eso pues se van a desprender entonces otras corrientes que van a tener unos puntos de encuentro con Lutero y otros pues puntos de desacuerdo con esta teología. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la Reforma en Suiza. La Reforma en Suiza entonces está liderada por un monje que se llama Ulrico Zwinglio. Él es otro de los grandes reformadores de la iglesia, pero desde una perspectiva mucho más humanista. Entonces rechaza todo lo que tiene que ver con superstición, con la venta de las indulgencias, de lo que hablábamos también, y con el rechazo a la obligatoriedad del servicio militar que se estaba dando en ese momento en Europa por parte impulsado por la Iglesia romana y por parte también de los reyes y emperadores para poder conformar sus ejércitos y poder ir a luchar en los campos de batalla contra los infieles, los paganos, los bárbaros, etc. Entonces, este monje también pues declara que esta obligatoriedad del servicio militar no debe regir los principios de los cristianos, de los creyentes, porque nosotros somos llamados a vivir en paz y a no atacar a nuestro enemigo, sino dentro de la palabra de Dios en el Evangelio, pues se habla de amarnos los unos a los otros. Entonces él rechazaba todo lo que tuviese que ver con guerra, con violencia, y entonces por eso pues se diferencia un poco más de la línea luterana, porque la línea luterana nunca habla de este tipo de conceptos. Esto ya van a entrar a hablarlo ya a más profundidad y van a empezar como a separarse un poco más en las reformas que se van a dar a continuación. A partir del año 1522, entonces este monje pone en marcha el proyecto reformador en Suiza, apoyado por el gobierno central de la ciudad. Hay un consejo. En Suiza en ese momento no era un estado como lo conocemos hoy, al igual que tampoco los eran todos los países europeos de la época. Recordemos que estaban divididos en reinos, y en Suiza estaban divididos en cantones. Entonces, el cantón de Zurich era el cantón donde habitaba este monje, y es allí donde el consejo de ese pequeño cantón lo va a apoyar para que sí se lleve a cabo esta nueva reforma dentro de la iglesia en Suiza, o pues dentro de la iglesia, dentro de este cantón en Zurich, y de ahí pues se vaya extendiendo a todo el territorio suizo. ¿Cuáles son los puntos doctrinales principales de este monje? Pues el primero son las leyes del ayuno y la abstinencia durante el periodo de Cuaresma, ya que él dice que estas temporadas decretadas por la iglesia para hacer ayuno y abstinencia no estaban sustentadas en la Biblia, no tenían ningún fundamento bíblico, según él. Durante el tiempo de Cuaresma, no el tema del ayuno como tal, sino que las semanas que se daban antes de la Semana Santa o la Semana Mayor no estaban sustentadas en la Biblia, que por lo tanto pues para él no tenían ninguna validez y que no debían hacerse de esa forma tan rígida. Y el otro concepto del cual él habla es el celibato, ya que él dice que la Iglesia Católica imponía esta regla a todos los monjes y a todos los obispos y pastores misioneros, pero que muchos de los altos cleros pues no las cumplían, porque vemos a lo largo de la historia, más o menos hasta el siglo XVI, muchos de los papas tienen hijos, tienen concubinas y pues viven en esta forma digamos, de regla fuera de lo que normalmente estaba establecido, que era el mantenimiento de la soltería y de la entrega solamente a Dios durante el tiempo del servicio. Entonces, pues, él decía que los curas, los obispos de Roma predicaban el celibato, o sea, lo querían imponer a la mayoría de la población y a la mayoría del clero, pero que ellos realmente no lo cumplían. Entonces que él no estaba de acuerdo, que si ellos querían imponer el celibato debían empezar por ellos a reformarse a sí mismos y empezar a cumplir con las leyes que ellos mismos querían imponer. Con el apoyo entonces del Consejo de Zurich, el sacerdote fue llevando a cabo su reforma, que consistía en una restauración de la fe y de la profundización
en el estudio de las escrituras. Entonces recordemos que todo el tema de la reforma se va a dar en cuanto a la profundización de la palabra de Dios, al estudio de la Biblia. Y de esta manera los cambios en Suiza se desarrollan pues rápidamente. Por ejemplo, se permite el matrimonio a los monjes y a las monjas, se establece un sistema de educación público general sin distinción de clases, porque normalmente la educación antes de esto en Europa, la educación estaba regida bajo solamente los colegiados religiosos. Por eso la mayoría de universidades y colegios de la Edad Media tienen nombres de santos o de figuras representativas dentro de la Iglesia Católica, porque era el bastión académico que le permitía a la Iglesia formar a sus monjes, a sus sacerdotes. Y entonces en Suiza se va a dividir esto. Entonces este monje lo que proclama es que en Suiza se haga una reforma educativa en la cual la educación debe pasar al control público, es decir, debe ser una educación laica, donde no se le imponga a la población ningún tipo de pensamiento religioso, sino que cada individuo independiente tenga el control y la capacidad de elegir si desea creer o si simplemente pues no, y en qué desea creer. Entonces esto se va haciendo en Suiza. En ese momento pues el Estado, como ya dije, no estaba centralizado, sino que existían cantones que eran como los departamentos que manejamos hoy en día dentro de los países, entre los cuales pues cada uno era independiente y era autónomo, y solamente se unían en caso de que hubiese una amenaza extranjera. Se unían para reunir fuerzas militares, económicas, para poder luchar contra esos enemigos extranjeros que de pronto quisieran venir a invadir su territorio. Pero de lo contrario eran totalmente autónomos, cada uno tenía su forma de gobierno, cada uno tenía su forma de educación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa entonces en Suiza? Cuando este monje inicia con este cambio, con esta reforma, pues muchos de los cantones que habían en Suiza eran católicos, estaban vinculados con Roma, y pues no les generó agrado en que se empezaran como a dividir los pensamientos religiosos dentro del territorio. Por lo tanto, los cantones católicos lanzan una ofensiva contra los cantones que están iniciando el proceso de reformación de la Iglesia, y en esta batalla pues lo que pasa es que matan al monje que lidera la reforma en Suiza, y por lo tanto pues la reforma se va a llevar a cabo de una forma mucho más pasiva, pero llevada a cabo por sus discípulos, porque estos monjes no eran solamente pues líderes que tenían un pensamiento reformador, sino que era un grupo de personas académicamente formadas que se dedicaban al estudio de la palabra de Dios, y de ahí en adelante pues fueron sus discípulos quienes empezaron a reformar entonces todo el tema en Suiza. Al finalizar, en Suiza, los cantones católicos empiezan a convertirse a la Iglesia reformada, y se rompen las relaciones con la Iglesia de Roma. Y finalmente, pues entonces Suiza se vuelve uno de los países que va a liderar las nuevas reformas religiosas en Europa, y uno de los primeros países en finalmente declararse reformado ante la Iglesia romana. Esta es entonces la reforma, un poco de la reforma en Suiza. A continuación, entonces, algunas de las diferencias que hay bien marcadas entre la corriente alemana, que es la corriente luterana, con la corriente de Suiza, que es dirigida por Uri Linko. Entonces, en Alemania se defendían los usos tradicionales enseñados por la Iglesia romana que no contradijeran la Biblia. Es decir, si el Papa ordenaba alguna nueva ley o algún nuevo ordenamiento, o se hacía algún nuevo concordato, etcétera, donde no se contradijera la palabra de Dios, sino que simplemente pues se creara de acuerdo a los lineamientos bíblicos, estaban de acuerdo. Mientras que la corriente suiza era un poco más radical y rechazaba las tradiciones que no estuvieran consignadas explícita y textualmente en la Biblia. Entonces decían, si
Si no hay un pasaje bíblico que sustente, por ejemplo, la venta de indulgencias, o que no sustente, por ejemplo, el sacramento del bautismo a los niños, por ejemplo, entonces eso debe sacarse, o sea, eso no debe existir dentro de nuestra corriente. El siguiente es el concepto de la predestinación, un concepto muy trabajado y muy manejado en todo lo que fue, digamos, a partir de los siglos XV, hasta más o menos el siglo XVIII. La predestinación es un tema que dividió a algunas de las corrientes reformadas porque, por ejemplo, los luteranos decían que la predestinación era una consecuencia del pecado, es decir, que yo soy víctima de mis actos y que por lo tanto, si yo hago, es como una ley de acción-reacción, si yo cometo un pecado, pues ese pecado va a tener una consecuencia y a largo plazo pues voy a ver que el plan que Dios tenía destinado para mí no se cumple porque yo me salí del canon de la destinación que tenía el Señor, haciendo o cometiendo pues pecados en mi vida, con mi familia, etc. Mientras que los suizos decían que la predestinación estaba directamente sujeta a Dios, porque ellos afirmaban que Dios conocía todo de antemano. Es decir, antes de que nosotros existiéramos, Dios ya sabía qué iba a pasar. Entonces, para ellos la predestinación era producto del carácter de Dios, es decir, que si Dios era omnisciente, que todo lo sabe, omnipotente, que todo lo puede, entonces había determinado nuestro camino y nuestro destino estaba marcado hacia lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Es decir, que si nosotros pecábamos o no, era porque eso estaba como ya predestinado para que nos sucediera en nuestra vida, ¿sí? Que no podíamos salirnos, simplemente que estábamos acá como cumpliendo un papel, como un guión que Dios ya había escrito desde antes de la creación para cada uno de nosotros, y pues nosotros lo que hacíamos era simplemente actuar bajo lo que Dios ya había preparado para nuestra vida. Ese es como más o menos el concepto de la predestinación que se maneja y las diferencias que tienen los unos con los otros. Y por último, pues entonces ya lo que es el concepto de la Eucaristía. La Eucaristía para los luteranos era una acción externa, es decir, lo que era el vino y el pan en la Eucaristía representaban un sacramento externo que tenía una repercusión a nivel espiritual. Entonces, el hecho de que simbólicamente en la misa se dé el vino y se dé la hostia como el pan, como el cuerpo de Cristo, significa que en ese momento preciso Jesucristo viene a compartir con el creyente. Cuando yo tomo y como de ese cáliz y de ese pan, entonces yo estoy compartiendo, en ese momento yo estoy compartiendo un plano espiritual con Jesucristo. O sea, yo lo hago simbólicamente, teniendo en cuenta de que el vino no es realmente la sangre de Cristo, ni el pan, pues obviamente tampoco es su cuerpo, pero que eso representa como es una simbología espiritual que representa que Jesucristo está con nosotros en ese momento, porque es un momento santo, es un momento sacramental, para compartir con nosotros ese pequeño instante, como lo hizo de antaño con sus discípulos en la última cena. Entonces, es algo que se hace externo, es algo físico que se hace dentro del plano terrenal, pero que tiene una connotación espiritual para el creyente. Mientras que para los suizos, la relación entre lo material y lo espiritual no existe. O sea, yo no puedo hacer una simbología en el plano terrenal y que eso tenga una repercusión en el plano espiritual. Ellos dicen que el vino siempre va a seguir siendo vino y no representa la sangre de Jesús, y la hostia o el pan pues va a seguir siempre siendo pan, y que eso no tiene ninguna transformación y no tiene ninguna repercusión espiritual en el creyente. Entonces, que esto realmente no trae ningún cambio espiritual a nuestro ser interior, que esto simplemente es como una tradición, pero que en la vida del individuo nada cambia si nos tomamos el vino
o si no, y si nos comemos el pan en la Eucaristía, o sea que interiormente no hay ninguna repercusión interior. Eso es más o menos lo que ellos proponen, y esas son las tres grandes diferencias que van a existir entre el luteranismo y la Iglesia de Suiza. Y ahí termina la reforma, más o menos a grandes rasgos, lo que es la reforma suiza, y esa es una forma, o sea, es otra vertiente del movimiento reformado, de la Iglesia reformada, pero con doctrinas distintas, basadas siempre en el estudio de la Biblia, pero con algunas modificaciones que se hacen más de fondo en cuanto a los temas de la Eucaristía, en cuanto a los temas del bautismo, etc. Entonces, esa es como la primera parte de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, para poder continuar con el siguiente movimiento que se da en Europa. Pues parece que no nadie. ¿Nadie? Bueno, entonces hoy está quedando un poquito más claro, o están más perdidos, no sé. Sí, una de las dos. ¿O quedó más claro o está más enredado? Están dormidos. Bueno, yo es que estos temas que se tocaban y que diferencian, me queda claro que defendían la reforma romana y cuál la reforma suiza, pero son temas demasiado densos, realmente son muy complicados. Pues este tema de la predestinación se me hace uno de los temas así como cruciales, incluso más que el de la Eucaristía, porque trae muchas implicaciones. O sea, creo que esta discusión, pues debió ser en su momento bastante, o sea, como para estar uno ahí, alquilar silla y escuchar cada uno de los ponentes, ¿no? O sea, qué defendía el uno, en qué se basaban. Y más bien mi pregunta va por ese lado, ¿no? En la predestinación, ¿cómo en qué se basaba la reforma romana, la reforma alemana en decir que con el pecado ya como que nos salimos de esa predestinación, ¿no? Del camino que había trazado Dios para nosotros, y en cuál la Suiza. Bueno, para responder, Claudita, tu pregunta, entonces, los luteranos decían o se basaban en el tema del libre albedrío. Los luteranos eran más abiertos a que Dios, aunque quisiera intervenir en los planes y en nuestras decisiones, porque las conoce desde antes de que nos creara, nos deja elegir libremente lo que deseemos hacer. O sea que Dios no es un Dios que intervenga en nuestras decisiones, sino que es un Dios que le gusta participar de ellas porque nosotros lo hagamos partícipe. Esto basado en todo lo que es el estudio del libre albedrío que se habla pues en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces ellos se basaban en eso, en decir de que no podemos decir que Dios nos escribió un guión desde antes de nacer, porque si hubiese sido así, entonces el libre albedrío no se cumpliría. O sea, no seríamos realmente libres de decidir si creemos en Él, si no, si cometemos este pecado o no. Si Dios hiciera eso, pues entonces nunca nos hubiese dado la posibilidad, por ejemplo, Adán y Eva, pues nunca se hubieran equivocado, nunca hubiese existido ese pecado original, porque entonces seguramente Dios no los hubiera redireccionado hacia donde Él quería para que no cometieran este pecado. Eso era lo que defendían los luteranos. Ellos defendían el libre albedrío. Ellos decían, Dios quiere que nosotros lo hagamos partícipe de nuestras decisiones, pero Él no interfiere abruptamente. Él no nos obliga a hacer nada. Nosotros somos libres de decidir, y por consecuencia de nuestras decisiones es que nos alejamos de Dios, porque donde hay pecado, pues Dios no puede estar. Entonces donde hay pecado, Dios no puede participar junto con nosotros de nuestra construcción espiritual.
Eso es la línea luterana. Por otra parte, los suizos decían, no, Dios, basados también en la escritura, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. O sea, Dios sabe todo, está en todas partes y tiene el poder de modificar todo. Entonces, ¿cómo es posible que nos deje elegir a nosotros, que somos simplemente su creación, por decirlo así, su creación? ¿Cómo es posible que nos deje elegir, inclinarnos hacia hacer lo malo, si Dios es un Dios de santidad? Entonces, lo que decían ellos es, Dios ya tiene como una separación entre los hombres que van a ser salvos, pero tiene un grupo predestinado para eso, y los que finalmente no, porque decían, por ejemplo, que cuando Moisés quería sacar a su pueblo de Egipto, en la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que se negara a la petición de Moisés. Entonces ellos decían, entonces Dios sí puede modificar los deseos del hombre. Dios sí puede entonces decir o elegir, este va a tener un corazón duro, por decirlo así, va a tener un corazón duro al tema espiritual, y este va a tener un corazón abierto, un corazón que me va a escuchar, va a ser un siervo, me va a seguir, va a ser... Entonces eso era lo que ellos decían, o sea, ellos no creían en la libre, en el libre albedrío. Ellos decían simplemente que nosotros estábamos sujetos al carácter de Dios, estábamos sujetos a las decisiones que Dios tenía dentro de su plan universal, dentro de su plan, dentro de todo el plan que Él tiene para la humanidad finalmente, y que nosotros estábamos supeditados a seguir ese guión, y cada uno de nosotros tenía un rol que cumplir, y pues Dios intervenía todo el tiempo, porque Él tiene el poder para hacernos cambiar de decisión, Él tiene el poder para que todo cambie, para que el clima cambie, para que nuestra economía cambie. O sea, ellos decían que Dios intervenía en todo, y los luteranos pues no, dicen que es nuestra decisión. Entonces esas son como las dos, digamos, posturas. No sé si con eso queda un poco de pronto más claro. Y tú, en lo personal, en respecto a la predestinación, ¿tú qué piensas que es la línea como que en la que está Dios? Bueno, pues digamos que yo simplemente estoy mostrándoles lo que en la época se debatía, pero pues mi punto de vista yo creo que carece de importancia. De todas formas, yo me inclino más por el tema del libre albedrío. Yo creo que Dios nos ama tanto que nos deja elegir libremente lo que nosotros queremos hacer, porque él simplemente nos muestra los dos caminos, pero nosotros somos los que elegimos, porque yo considero que si no eligiéramos, entonces seguramente pues no estaríamos aquí, porque el hecho de estar aquí compartiendo todo esto, hablando de él, conocerlo a él, pues es una decisión muy personal, porque ya muchos estuvimos fuera y comprobamos que estando allá, en ese mundo de tinieblas, no tenemos paz, no tenemos esa tranquilidad que estar aquí nos permite tener. Entonces yo creo que Él sí nos deja elegir. Yo me inclino más por la línea luterana. Esa es mi aporte. Gracias. Moni. Gracias, Moni. Con gusto, Claudita. Ay, otra vez yo. Moni, Chuy, Jesús Aguilar, comenta que Judas, por ejemplo, Judas estaba predestinado. No sé si puedas, Chuy, pues enriquecer tu comentario. O sea, bueno, ¿sí me escuchan? ¿Aló? Chuy, ¿estás ahí? Bueno, pues él comenta eso, pero también Hernán levantó la mano, no sé si le activamos el micrófono a... ¿Alguien más? A ver. Gracias, sí. Mi reflexión a esto que estamos hablando es
no sé si se podría comparar, pero como que los suizos eran como legalistas, querían vivir en la ley nomás y no habían como procesos en el corazón, que es lo que veo como en los luteranos, que dejan ese proceso a que la persona elija. Y en la historia que tenemos nosotros como el cristianismo, la forma de relacionarnos con Dios, porque en el Antiguo Testamento nos estábamos relacionando con un Dios, ahora nos estamos relacionando con un Padre. Por eso hace días hablábamos en los devocionales que por qué preguntaba, creo que Angélica, que por qué Dios había matado a tanta gente, que si eso estaba bien en un Dios que es un Dios amoroso. Pero ese tiempo, es mi opinión, estábamos relacionándonos con Dios, con alguien que teníamos muy lejos y que Él era el como que tenía que dirigir. En el Nuevo Testamento, por eso baja mi forma de pensar, se hace humano para poder entendernos a nosotros, la humanidad, esa imperfección, y pone a su Hijo y nos da a su Hijo, y desde ahí entonces viene ese libre albedrío y ese entendimiento más con nosotros, esa misericordia más grande con nosotros. No era que no entendieran, pero esa misericordia se extendió. Y de ahí pues viene esa reflexión que preguntaba Claudia. Y es que en momentos distintos nosotros nos hemos relacionado con un Dios, con un espíritu o con Jesús. Esa sería mi reflexión de lo que estamos viendo. Oh, muchas gracias, Hernán. Bueno, con respecto a lo que dice Chuy, yo considero que, claro, el papel de Judas, alguien tenía que hacerlo. O sea, eso hace parte de un plan y de un propósito que Dios tenía para poder llevar a cabo el plan que tenía de salvación para la humanidad. Pero la elección de Judas de traicionar a Jesús, primero que todo, fue codiciosa. Él lo deseó en su corazón, él prefirió las monedas de oro, ¿sí? A cambio de venderlo. Y segundo, si nosotros estamos predestinados para cumplir un propósito dentro del proyecto de Dios, como lo fue Judas, Dios nos da la oportunidad siempre de arrepentirnos. Es decir, tal vez Judas tenía que ser Judas y tenía que traicionar a Jesús porque hacía parte de lo que tenía que hacer, así como el faraón tenía que endurecer su corazón para que pues el pueblo viera que era Dios el que estaba el que tenía el control, ¿no? sobre su futuro, sobre sus promesas. Pero Dios le dio la oportunidad a Judas, de arrepentirse después de haber traicionado a Jesús. O sea, Judas pudo haberse simplemente acercado a Dios, arrepentirse sinceramente, o sea, como elección personal, y estoy segura que Dios en su infinito amor, porque además Dios sabía que eso hacía parte del plan para la humanidad, estoy segura que Él lo hubiera perdonado, pero Él prefirió como decisión propia pues simplemente el suicidio, ¿sí? Porque no soportó la culpa. Pero creo que sí, lo que dice Chuy, o sea, de pronto hay algunas cosas en nuestra vida que suceden porque así tiene que suceder, pero está en nosotros encaminar eso hacia el propósito de salvación de Dios o hacia el propósito de perdición. Entonces, en ese sentido, creo que sí, nosotros siempre tenemos la elección. O sea, es mi punto de vista, ¿no? Todas las formas de pensamiento son respetables. Ahora, bueno, entonces si alguien más desea intervenir y si no, entonces vamos a continuar. Otro de los movimientos que se da en Europa es el movimiento anabaptista, que es un movimiento que comparte las mismas doctrinas de la Reforma, pero es un movimiento que se considera mucho más obediente al mandato bíblico, en el cual dice que la iglesia, o sea, es un movimiento mucho más radical, en el cual dice que la iglesia, o sea, la iglesia de Cristo, tiene que separarse por completo de la iglesia, de la sociedad, o sea, del Estado, del poder civil. ¿Cómo lo fue la iglesia primitiva antes de la imposición de Constantino como religión de Estado? O
sea, ellos vuelven como ese movimiento anabaptista quiere volver a ese movimiento de iglesia primitiva, en donde no son los reyes o los monarcas o los jefes de la iglesia quienes dirigen mi relación con Dios, sino soy yo como individuo que me relaciono directamente con Dios, el cual voy a generar mi propia forma de verlo, de conocerlo, de hablar con Él, de participar con Él de sus planes para mí. Entonces, este movimiento lo que quiere hacer es una separación total entre lo que es la iglesia y el Estado. También se llaman anabaptistas porque hace referencia pues al término de rebautizarse o bautizarse de nuevo, que es una forma de volver a nacer, o sea, porque en ese momento del que estamos hablando, cuando uno nacía en el siglo XV y toda la Edad Media, entonces eso va a permitir que, o sea, es una imposición que los niños sean bautizados. O sea, cuando se nace en un país o en un reino o en una sociedad católica, es cuasi obligatorio, pues no se lo imponen a uno de esa manera, obviamente, ¿no? Pero por la tradición y en lo que uno cree y han creído todos sus antepasados, pues los niños son llevados a muy temprana edad a que el párroco, el cura, el obispo o la persona, el líder, lo bautice. Entonces este movimiento va a decir que no, que los niños no tienen que ser bautizados, o sea, que el tema del bautismo tiene que ser un tema voluntario, tiene que ser una decisión propia del creyente, y que un niño no tiene aún la madurez mental ni espiritual para decidir si desea ser bautizado o no. Entonces él dice que solamente por el hecho de nacer en una sociedad cristiana, y ser bautizado, yo no soy cristiano. O sea, eso simplemente hace parte de un ritual que se hace, un ritual como de iniciación, en donde públicamente el niño es llevado ante la comunidad para que los otros vean que nació en una familia cristiana, pero que el niño en su interior realmente no ha desarrollado ningún tipo de maduración espiritual y que por lo tanto no es cristiano, realmente cristiano, o sea, simplemente pues es bautizado, pero que para que sea cristiano tiene que haber sido convencido bajo el estudio de la palabra de Dios y por lo tanto tiene que rebautizarse cuando esté adulto como forma como un ritual público de que él realmente sí cree en esa doctrina cristiana, en esa doctrina católica, o en esa doctrina en la que haya sido bautizado de pequeño. Entonces, ¿quién tiene, por favor, Marcos 16:16? Oye, Moni, antes de continuar, te quiero preguntar algo. ¿No está avanzando la presentación? ¿Todavía no es momento de que avance? ¿Cómo así? ¿No estamos viendo el movimiento anabaptista? No, seguimos en la primer diapositiva de la reforma en Suiza. Ulrico. Ay, perdón. Creo que tú la tienes que avanzar. Espera, entonces, perdón, sí. Qué pena. ¿Ahí están viendo? Sí, ahora sí, ya estamos en la qué pena con ustedes, la verdad. Muchas gracias, Gain. Deben decirme porque yo sí la estaba viendo, entonces pensé que todos la estábamos viendo al tiempo. Perdón. Ya está. Gracias. Entonces, ¿quién tiene Marcos 16:16? Yo lo tengo, Moni. Bueno, muchísimas gracias y nos colaboras con la lectura. Sí, dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Bueno, entonces, ellos se basan en este pasaje de la Biblia para decir que el bautismo tiene que ser una decisión propia y que el hecho de que yo sea bautizado cuando sea niño no quiere decir que ya con eso estoy salvo, sino que el bautismo debe realizarse en la vida adulta. Esa es una de sus características fundamentales. Otra de sus bases doctrinales de este movimiento
es el Sermón del Monte. Entonces, si nos colabora la persona que tenga Mateo 5, por favor. Sí, yo lo tengo. Todo completo, ¿verdad, Moni? Entonces, vamos a leer, como es muy largo, vamos a leer del 3 al 11 y luego te voy diciendo los otros fragmentos en los cuales ellos se basaban para, digamos, para tener como las bases éticas y morales dentro de las cuales debe regirse un cristiano, dictadas por Jesucristo y que están basadas y fundamentadas en la Biblia. Entonces, iniciamos con del 3 al 11, por favor. Sí, las bienaventuranzas. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad de que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. ¿Hasta ahí o hasta el 12? Hasta ahí. Bueno, entonces ahí en esa primera parte estamos viendo cómo debe vivir un cristiano para que alcance la bienaventuranza del Señor. Entonces, ellos reafirman el voto, por ejemplo, de pobreza, o sea, que no debemos acumular riquezas porque eso finalmente no nos va a servir de nada en el plano espiritual donde vamos a finalmente nosotros ir algún día a compartir con Jesucristo. Está hablando también de todo lo que nosotros debemos hacer, debemos ser pacíficos, no debemos tener enemigos, simplemente debemos soportar. Si otros se burlan de nosotros, pues simplemente es el Señor quien se va a encargar de hacer justicia, no nosotros por mano propia. Pasemos por favor del 21 al 25. Dice, enseñanza acerca del enojo. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesinéis, no cometéis asesinato, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podrá entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá a la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Hasta ahí, ¿verdad? Del 38 al 42. Del 38 al 30. ¿De cuál? Al 40, del 38 al 42. Han oído enseñanzas acerca de la venganza. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Hasta el 40 y qué, perdón. Hasta el 42 y luego del 43 al 48 para terminar.
Enseñanza acerca de amar a los enemigos. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de Padre, que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quien te ama, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes de ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Bueno, entonces en este sermón de Mateo 5, ellos van a basar toda su doctrina teológica y todas sus bases doctrinales como movimiento y van entonces a declarar la separación entre la Iglesia y el Estado como principal forma de liberarse de la esclavitud civil o de la esclavitud terrenal. Van a decir que los cristianos convencidos deben bautizarse por decisión propia en su vida adulta. Van a rechazar el bautismo de los niños para confrontar, para el tema del rechazo que ellos dan al bautismo de los niños, ellos se basan en el pasaje de Mateo 18, del 2 al 4. No sé quién lo tenga. Aquí lo tengo, a ver, Mateo 18, de 2 al 4 dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, entonces ellos, para basar para contraponerse al bautismo de los niños, ellos declaraban que los niños por naturaleza eran salvos, porque según este pasaje dicen que los niños, según lo que Jesús dice, que los niños son puros, ¿sí? Es solamente cuando nosotros estamos entrando en la etapa de la conciencia, es decir, en todo lo que es, digamos, la preadolescencia, la adolescencia y la edad adulta, que nosotros nos desviamos y ya entonces empezamos a tomar nuestras decisiones y a cometer o a amar al pecado. Entonces ellos dicen que los niños ya son salvos o sea, de base, o sea que los niños no necesitan ser bautizados porque los niños nacen puros, por decirlo así. Que los que necesitan ser bautizados son los adultos, porque son los adultos los que cometen pecado. Entonces, por eso es por este pasaje donde ellos van a basarse para rechazar pues, el bautismo de los niños y que el bautismo se haga simplemente a los creyentes adultos. También van a hablar del amor al prójimo, como lo decía el pasaje de Mateo 5, el amor a los enemigos y abstenerse a toda forma de violencia. Esos son sus 5 puntos, digamos, sus 5 puntos básicos de su doctrina, y por eso es que este movimiento va a ser fuertemente rechazado en Europa. ¿Por qué? Porque al rechazar las persecuciones, las guerras religiosas y ser pacifistas, no es conveniente para las potencias europeas del momento tener un movimiento que se contraponga al poder, porque ellos lo que están diciendo es que un verdadero creyente no debe amar el poder, sino debe amar la palabra de Dios, o sea que su espíritu, su creencia espiritual debe estar por encima de sus deseos terrenales. Entonces, obviamente vemos que, por ejemplo, la Reforma Luterana estaba apoyada por los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, tenía una alianza con el poder. La Reforma Suiza tenía una alianza con el gobierno de Zúrich, con el cantón que los apoyaba, o sea, había el poder civil y el poder religioso siempre mezclados, y eso era lo que ellos estaban diciendo, o sea, decían, Lutero quiere reformar la iglesia y separar la iglesia, o sea, decir que la iglesia está teniendo mucho poder y la venta de indulgencias, pero no están yendo al fondo, o sea, lo que ellos están haciendo es como un brechazo por encima, pero no están realmente transformando la relación que debe tener el creyente con Dios. ¿Cómo debe comportarse un creyente? Como lo dice Mateo 5, amar al prójimo, vivir en paz, amar a sus enemigos, vivir
vivir limitado, o sea, no estar preocupado por acumular riquezas cuando sabemos que nuestras riquezas están en el reino de los cielos, y separar todo lo que tenga que ver el poder civil con el poder religioso, porque esto corrompe. Esto corrompe por el tema de que si yo quiero aumentar mi poder religioso, de pronto en mi sinagoga o en mi templo o en mi iglesia, pues siempre voy a ir a acudir al poder civil para que me ayude, para darme preventas, darme cargos eclesiásticos. Entonces esto no entró nada bien, y este movimiento pues fue fuertemente atacado por los mismos luteranos, por los mismos reformadores suizos, y estos cristianos pues finalmente fueron condenados a pena de muerte. Todo el movimiento prácticamente se extinguió en el año 1525 porque fueron declarados herejes, fueron declarados anarquistas, y fueron exterminados por completos. Ahí vemos la persona que está ahí, la figura, él es uno de los principales líderes de este movimiento en Europa, y es condenado a pena de muerte en el 1525, por lo tanto, pues este movimiento no se extendió pues hasta nuestros días. Existieron algunos líderes que continuaron el movimiento, pero grupos muy pequeños y que se alejaron precisamente de la vida social, por decirlo así, y se refugiaron en zonas muy alejadas de la sociedad, como prácticamente como ermitaños, para poder llevar su vida, sus votos de pobreza, poder ayudar a los pobres, a los necesitados, llevar una vida muy pacífica, cultivando la tierra, vivir de lo que la creación de Dios les proveía para poder alimentarse, y ya, o sea, eso era lo que ellos. Entonces, bueno, este movimiento pues no llegó hasta nuestros días. Hay algunas nuevas corrientes, pero pues que no están tan radicales como lo era el movimiento anabaptista fundacional. Ese es uno. Entonces, ahora vamos a pasar a uno de los movimientos que sí tiene mucha fuerza y que todavía está en nuestros días, que es el movimiento calvinista. Bueno, a diferencia de todos los demás reformadores, Calvino no es monje. A diferencia de Lutero, de Cilinco, que es el reformador suizo, y de Thomas Müller, Calvino no es monje. Calvino es un abogado, es un hombre de letras, es un hombre académicamente muy preparado, es un francés, que simplemente en estudios en la universidad, dentro de sus estudios de leyes, empieza a asistir a las discusiones que se abrían en los campus universitarios de París, y asistía a las discusiones que sus otros colegas pues plantean alrededor de las nuevas ideas luteranas principalmente, y él pues simplemente empieza a ir como un participante a escuchar cuando hablaban de temas que a él le interesaban, y poco a poco se fue separando de la comunión romana que él tenía. O sea, principalmente él era católico, pero asistiendo a la universidad y a todas estas tertulias que se hacían académicas, este hombre empezó pues a debatirse sobre muchos de los aspectos de la religión católica romana, y empezó a separarse de sus creencias, y empezó pues a tomar una postura mucho más académica, a escribir sobre lo que él escuchaba, sobre lo que él mismo leía. Empezó a dedicarse por completo a estudiar la escritura, a estudiar los libros antiguos, a estudiar las enciclopedias católicas, y a hacer como un estudio muy académico de todo lo que representaban estos nuevos movimientos y toda esta nueva ruptura, toda esta nueva era de la separación entre la iglesia romana y las iglesias reformadas, etc. Entonces, él poco a poco se va uniendo al camino de que los reformadores están teniendo en el estudio de las escrituras, y en medio de ese círculo académico que lo rodea, finalmente escribe un libro como estudiante, bueno, no ya como graduado de la Universidad de París, que se denomina La institución de la religión cristiana. Al escribir este libro,
es exiliado, lo sacan de París por pena de, por miedo a que lo acusen de hereje. Entonces él se exilia, se va a Basilea, donde inicia su proyecto para las bases de la literatura protestante. Y es allá donde va a publicar en latín su libro, que consta de 6 capítulos en el año 1536. Los 4 primeros hablan acerca de la ley, el credo, el Padre Nuestro y los sacramentos, y los 2 últimos hablan sobre la posición protestante con respecto a los falsos sacramentos romanos y a las libertades que tienen ahora los nuevos cristianos. Entonces, debido pues al contenido de este texto, pues él va a ser bien recibido por algunos y muy atacados por otros. Entonces, por ejemplo, la corona francesa le imputa el cargo de hereje y se ve obligado a dejar París, a dejar pues Francia, su país natal, y en su vida se encuentra en Ginebra, en Suiza, con un pastor de origen francés que se llama Guillaume Farel, quien lo convence de quedarse en Ginebra y apoyar la causa reformista, y a instituir como una nueva doctrina, como unos pasos, como un nuevo método para poder reformar la iglesia en Suiza. Entonces ya él se queda finalmente en Suiza y empieza pues a hablar de sus puntos básicos, los puntos básicos que definen la teoría o la doctrina calvinista, perdón, están basados también en el estudio de la Biblia. Y vamos entonces por favor a ver Romanos 3 del 10 al 12, que es uno de los primeros, y después Romanos 9 del 11 al 15, que es es el segundo punto base de la teoría calvinista, o de la doctrina, perdón, calvinista. Romanos 3 del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, entonces, como lo vemos, Calvino parte de la premisa de decir que ninguna de las denominaciones es pura, ni es santa, que todos los seres humanos tenemos una naturaleza depravada, una naturaleza desviada del orden natural que Dios había establecido, porque Dios nos creó buenos, pero nosotros, por nuestra libre elección, decidimos pecar y alejarnos de Dios. O sea que por lo tanto el hombre es un ser que por naturaleza es malvado, o sea que su naturaleza humana, obviamente no su naturaleza divina, porque el propósito de Dios era otro, pero el hombre hecho carne en la tierra desvió el propósito de Dios y se volvió un ser pues fuertemente pues descarriado, por decirlo así. Entonces dice que su doctrina se basa entonces en la gracia soberana, en la que solo Dios puede cambiar la naturaleza del hombre, solamente Dios tiene el poder de cambiarnos, no nosotros, o sea, nosotros como seres humanos no tenemos el poder de reformarnos a nosotros mismos, sino solamente Dios es el único que puede hacerlo. Y lo segundo es la vida en creer, o sea, la vida es creer. ¿Creer en qué? En tener una conciencia religiosa fundamentada en la soberanía de Dios y creer en Dios, porque solamente siendo dependientes de Dios podemos mejorar esa naturaleza depravada que tenemos. Es la única forma, según lo que dice Calvino. O sea, él dice, solo Dios puede transformarnos. ¿Y cómo nos transforma? Si tomamos la decisión de depender de Él. Si no, apague y vámonos. No hay otra forma. No podemos, o sea, nada de lo que, por ejemplo, debatían los luteranos y los suizos sobre la Eucaristía, sobre la predestinación, eso a él no le va a interesar. A él le va a interesar más el hecho de que hay 2 bases fundamentales. Dios es el único que tiene el poder y es el único que tiene la soberanía, la autoridad para hacernos más limpios y puros, para purificarnos. Y nuestra decisión personal es elegirlo a Él o no. Bueno, eso ya cada uno lo decide. Entonces va a basarse en 5 puntos fundamentales su doctrina. El primero es la gracia soberana. Entonces Calvino habla de la depravación total, visto como el estado natural del hombre. El calvinismo enfatiza en la depravación de la
naturaleza moral humana hacia la necesidad de la gracia soberana de Dios en la salvación. Según su interpretación de Romanos 3, 10, 12 que acabamos de leer, él dice que las personas son completamente incapaces de seguir a Dios o escapar de la condenación delante de Él, y que solamente por intervención divina, drástica de Dios, Él es el único que puede cambiar la naturaleza del creyente, es decir, es el único que puede darnos un nuevo nacimiento. De nada vale para Él ir a hacer un acto público de bautismo si realmente en nuestro interior no hay un cambio. Él habla, es el primero que va a mencionar entonces el corazón de piedra y el corazón de carne. Él dice que solamente quitando ese corazón de piedra, de depravación que tenemos, y poniendo uno de carne que lo puede poner solamente Dios, las personas serán realmente convertidas de rebelión a obediencia voluntaria. O sea, solamente Dios nos puede cambiar. Por eso se llama la gracia soberana. Solamente Dios con su infinita gracia puede modificarnos, puede transformarnos, puede hacernos nuevos hombres. Nosotros no, ni siquiera haciendo actos, o sea, no tiene nada que ver con el plano físico, no podemos hacer ningún acto físicamente hablando o públicamente hablando de transformación si Dios no es el que realmente toma el control de nuestro cambio. Nosotros voluntariamente no lo podemos hacer. El segundo punto del que él habla es la elección incondicional. Entonces, la elección incondicional es que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, solamente naciendo de nuevo en Cristo, bajo su elección voluntaria, por eso se llama la elección incondicional. Debemos elegir voluntariamente vivir de nuevo, vivir en Cristo, vivir en Dios, lo cual va a significar que el hombre, o sea, que nosotros decidamos voluntariamente depender totalmente de Dios, si no, estaremos siempre muertos, espiritualmente hablando. Entonces, esa elección debe ser incondicional y debe ser una dependencia total a Dios. El tercer punto es la expiación ilimitada. La expiación ilimitada, vamos a Romanos 9, del 1 al 15, por favor. Romanos 9, del 11 al 15. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Bueno, entonces él habla de que Dios tiene misericordia por todos nosotros, que estamos expiados, pero limitadamente. Ese limitado quiere decir que en cuanto nosotros no tomemos la decisión de depender totalmente de Dios, pues no vamos a tener esa misericordia limitada. Va a estar limitada porque Dios, o sea, porque vamos a seguir haciendo lo que nosotros queremos, vamos a seguir estando muertos espiritualmente y por lo tanto y por consiguiente no podremos acercarnos a Dios. Pero si decidimos depender totalmente de Dios, esa misericordia va a ser ilimitada, porque para que el propósito de la muerte de Cristo en la cruz sea una verdad en nuestras vidas, debemos voluntariamente decir seguir a Cristo y de este modo, pues por consecuencia de seguir a Cristo vamos a ser salvos. Si no tomamos esta decisión, el propósito de la muerte de Jesucristo solo expiará a unos, a un pequeño grupo de la muerte eterna y no a todos, por cuanto todos no decidieron voluntariamente aceptar la verdad de Cristo. Eso quiere decir que, como si hay la misericordia de Dios y la salvación es extendida a toda la humanidad. O sea, Jesucristo murió por todos nosotros, creamos o no creamos en Él. O sea, Él no vino a salvar solamente a los que creen y a los que no, no. Pero si las personas voluntariamente no deciden creer en Jesucristo, pues ese propósito de salvación pues no lo va a tocar, porque esa persona
decidió no creer. Entonces, Jesús hizo lo que tenía que hacer. Ahora es decisión de nosotros, como seres humanos, elegir voluntariamente seguir a Jesucristo para que ese propósito de salvación que Dios tiene para la humanidad se lleve a cabo. Ese es más o menos lo que significa la expiación limitada, exhibida o expuesta por Calvino. El cuarto punto es la gracia irresistible. La gracia irresistible es la gracia eficaz. Se llama gracia eficaz porque afirma que la gracia salvadora de Dios se aplica eficazmente a aquellos a quienes Él ha determinado salvar y supera la resistencia de ellos a obedecer la llamada del Evangelio, trayéndolos a una fe salvadora. Esto significa que cuando Dios se propone soberanamente a salvar a alguien, ese individuo ciertamente será salvo. La doctrina sostiene que esta influencia intencionada del Espíritu Santo de Dios no se puede resistir, sino que el Espíritu Santo hace que el pecador elegido crea, se arrepienta y venga libremente y voluntariamente a Cristo. Es decir, el plan de Jesucristo era salvar a toda la humanidad, pero aún si mucha gente se resiste a creer en Jesucristo, Dios en medio de su gracia intenta como seducir a la humanidad para que los individuos guiados por el Espíritu Santo de Dios, que es el que mora en medio de nosotros, de los humanos, voluntariamente tengamos el deseo de arrepentirnos, ir libremente y voluntariamente a Cristo. O sea, si el propósito de Jesucristo no se lleva a cabo, porque la gente no quiere creer en Jesús, no quiere creer en ese propósito de salvación, Dios aún en su infinita gracia y en el infinito amor que nos tiene, a través del Espíritu Santo, intenta llevar a la humanidad a que se arrepientan de sus errores, a que reconozcan que Dios existe, a que reconozcan el propósito de Jesucristo en la tierra y que vengan libre y voluntariamente a arrepentirse. Si ya, o sea, Dios envía todo, nos da Jesucristo, nos da la expiación limitada, nos da la gracia, pero bueno, si ya el creyente no quiere, bueno, no está predestinado, o sea, Dios no lo obliga, Dios no obliga a nadie. Él intenta seducirnos, intenta hacernos caer en cuenta de que Él es real, de que Él existe, pero si el ser humano no quiere, bueno, Dios no lo obliga. Entonces, y por último voy a hablar de la perseverancia de los santos. Es el último punto de la teología calvinista, y esto pues ya se refiere que es solamente a través de Jesucristo que somos salvos, ya que el hombre no se puede salvar a sí mismo, Dios tiene que salvarlo. ¿Cómo? Pues envía a su Hijo Jesucristo a la tierra para que haga el plan de salvación para la humanidad, y es por la misericordia de Dios que somos salvos, pero debemos preservar en nuestra fe en Cristo, es decir, estamos incluidos dentro del plan de salvación de Jesucristo. Si no quieren creer, ok, está la gracia, Dios envía la gracia, envía al Espíritu Santo que actúe en medio de nosotros. Si los que creen, los que creemos, debemos seguir en ese camino y perseverar en nuestra fe, porque la fe, la justificación, es lo que nos justifica como salvos. Entonces, debemos siempre estar perseverando, estar en el camino, no desviarnos. Eso es lo que se trata la perseverancia de los santos. Perseverar hasta lograr, pues, estar con el Señor. ¿Sí? Monique, en Juan 16, versículo 8, habla del Espíritu Santo y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso para agregar al cuarto punto de gracia irresistible. Sí, perfecto. Sí, porque como lo venimos hablando, todas estas cosas están fundamentadas en pasajes bíblicos. Evidentemente, pues yo no las sustenté todas con pasajes bíblicos, solo algunos puntos, pero sí, todo lo que Calvino sostiene está basado en las Santas Escrituras. Entonces, como dice Claudia, ¿cierto? Es esa gracia que Dios nos manda a través del Espíritu Santo a intentar seducir a la humanidad, al máximo de personas que
que en su corazón de carne quieran creer en Dios, pero pues no nos obliga, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo está en medio de nosotros haciendo la obra. Eso entonces, pues para finalizar los puntos básicos de la teoría calvinista. Y si hay preguntas, comentarios, con mucho gusto, y si no, pues continuamos. ¿Nadie? Bueno. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien desea participar? No, nadie ha activado su micrófono ni levantado. Ok, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Vamos a hablar entonces de la Iglesia Anglicana. Otra de las corrientes, de las grandes corrientes de la Iglesia Reformada, aparte de las iglesias luteranas, las iglesias calvinistas, es la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana significa de Inglaterra. Entonces, la Iglesia Anglicana pues es un movimiento nacido en Inglaterra que se da por una cuestión mucho más política que religiosa. Es decir, la iglesia romana tenía buenas relaciones con el rey de Inglaterra y era Roma quien dirigía todo el tema espiritual en Inglaterra, pero el rey tenía algunos problemas de desórdenes emocionales que ya vamos a ver más adelante, y es por eso que rompe todos los vínculos con Roma. Entonces, los soberanos de Inglaterra, el movimiento se da primeramente en Inglaterra, pero después va a cobijar Escocia porque las relaciones, porque son parentela, es decir, los reyes de Inglaterra son parentela de los reyes de Escocia porque son hijos del mismo rey de Inglaterra. La hija del rey de Inglaterra se casa con el príncipe de Escocia y por lo tanto, pues, finalmente, en el siglo XVI, en el siglo XV todavía no están unificados como ahorita la Gran Bretaña, pero sí tienen esa unión familiar dentro del poder político en los dos países. Entonces ahí vemos un poquito quiénes eran los soberanos. En Inglaterra, el Papa de Enrique VIII, Enrique VII, era la familia de los Tudor. Su hija se casa con Jaime, que es el príncipe de Escocia, luego van a ser los reyes. De ellos nace Jaime V, que se va a casar con María de Guisa, que es una de las hijas del rey de Francia, y van a descender la familia de los Estuardo, que es la familia que va a dirigir Escocia, hasta que Jaime VI va a unificar por fin en 1603 Inglaterra con Escocia. Y de la parte de Inglaterra entonces tenemos a Enrique VIII, que va a tener múltiples matrimonios y que esa va a ser la razón principal de la causa de su ruptura con la Iglesia romana. Entonces Enrique VIII es un personaje muy poderoso y Enrique VIII es el segundo hijo de Enrique VII. Enrique VII tenía un hijo que se llamaba Arturo. Y Arturo se casa con Catalina de Aragón, que es la hija de la reina Isabel la Católica de España, de la que ya habíamos hablado en la clase pasada. Por lo tanto, ella es católica, ella se casa con Arturo, el príncipe heredero al trono. El rey Enrique VII muere, y el heredero al trono también, Arturo, muere. Por lo tanto, para no perder la alianza matrimonial entre España e Inglaterra, obligan a Enrique VIII, que es el hermano menor, a casarse con la viuda de su hermano. Entonces, ahí empieza un problema un poco difícil porque algunas personas de Inglaterra consideran que casarse con la viuda de su hermano no es bien visto, o sea, no es permitido bajo los ojos de la Iglesia, pero el Consejo de Inglaterra se encarga de que Roma finalmente apruebe este matrimonio y casan a Catalina de Aragón con Enrique VIII ante la negativa de Enrique VIII. O sea, Enrique VIII no quería casarse con la viuda de su hermano, pero pues es básicamente obligado para poder continuar con ese vínculo político que tenían con España.
De este matrimonio, que es un matrimonio pues básicamente arreglado por cuestiones políticas, nace María, que es la única hija que va a tener Enrique VIII con Catalina de Aragón. Enrique VIII nunca se sintió satisfecho con este matrimonio y quiere anularlo, quiere anular ese matrimonio. Pero en Roma, el papado lo rechaza esa ruptura, no puede disolver el matrimonio. Primero porque si el Papa acepta eso, va a romper relaciones con España, y España era un bastión católico muy poderoso. Entonces el Papa, obviamente por cuestiones políticas, le dice a Enrique VIII que no puede anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Entonces el rey Enrique VIII se enfurece y dice, ok, ustedes no quieren anular mi matrimonio, entonces yo rompo los vínculos con Roma. No me interesa tener nada que ver con Roma. Por lo tanto, se declara la cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra, cierra todos los monasterios, manda a todos los obispos para Italia, o sea, los devuelve para Roma, y empieza a fundar su propia iglesia bajo sus propios preceptos. Obviamente tenía algunos consejeros religiosos que ya tenían algunas de las ideas protestantes venidas del interior de Europa, y estas personas le van como a ayudar a fundar y a crear la iglesia anglicana, ¿sí? Bajo ciertas doctrinas, bajo algunos parámetros, lo van como a guiar, pero va a ser él el encargado de dirigir la iglesia en Inglaterra. Por lo tanto, la reforma en Inglaterra comienza como una cuestión política, pero que al introducir el poder civil del rey, se va reformando paulatinamente. El rey, al asumir el poder de la iglesia, entonces tiene la autoridad inmediata para declarar la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón y legalizar su nuevo matrimonio con otra mujer que se llama Ana Bolena. Ana Bolena tampoco pudo darle un hijo hombre, porque lo que quería Enrique era pues tener su heredero al trono. Ana Bolena finalmente tampoco logra darle un hijo hombre, le logra dar una hija, que es Margarita, pero no logra darle el hijo varón. Entonces Enrique VIII la manda pues la acusa de adulterio y bueno, inventa unas intrigas y todo, y la manda a ejecutar finalmente. Entonces, segunda reina fuera, y se casa con otra princesa, con la cual tampoco tiene otro hijo varón, entonces también la manda a matar. El caso es que Enrique VIII mata a 4 mujeres. De las 4 reinas con las que se casa, solamente una le da un hijo varón, pero que es un hijo supremamente enfermizo, y que vamos a ver que no va a poder pues llevar los designios del país, no va a poder llevar, porque va a fallecer muy joven. Entonces finalmente Enrique VIII tiene 6 matrimonios, de los cuales tiene muchas hijas, pero un solo hijo. Cuando muere, su hijo Eduardo VI es el que va a tomar el poder que logra Enrique VIII durante el periodo para la iglesia anglicana. Logra instituir un consejo religioso, un consejo religioso en el cual va a traducir la Biblia al inglés. Ese es como el único avance que logra Enrique VIII dentro de la reforma de la iglesia anglicana. Y le permite la circulación libre a la Biblia, es decir, que la Biblia sea expuesta en los templos anglicanos, abierta, que todo el público pueda entrar y pueda consultarla, y que la gente la tenga en la lengua del pueblo, en el inglés, que era la lengua pues que se hablaba en las clases populares. Entonces, y yo voy a hacer puro coro, entonces no sé si... Sí, ¿alguien tiene su micrófono? Bueno, entonces esto es lo que logra. A su muerte, su hijo es el heredero, pero como ya lo dije, es un niño que nace con problemas de salud, queda bajo la regencia de su tío. La regencia quiere decir que un adulto tiene que dirigir el reino mientras el niño cumple la mayoría de edad para poder dirigir el Estado. Entonces su tío es el que lo va a dirigir durante algún tiempo, pero finalmente Eduardo VI muere y queda entonces el trono de Inglaterra desocupado, y entonces van a ser sus hijas mujeres las que van a empezar a reinar.
¿quién queda? Entonces, del matrimonio de Catalina, que fue su primera esposa, está María Tudor, que es católica, al ser hija de Catalina de Aragón, que es la nieta de Isabel, que es católica, y ella va a empezar a endurecer sus políticas contra los protestantes en Inglaterra porque ella siente que los protestantes fueron los que permitieron que su mamá y sus papás se separaran y permitieron toda esta llegada de nuevas ideas y todo. O sea, ella es una católica muy, muy radical. Y pues va a hacer lo que hace es que va a disolver va a reestructurar otra vez la Iglesia Católica en Inglaterra, otra vez va a traer a los monjes, va otra vez a fundar monasterios y todo, y va a permitir que el catolicismo vuelva a tomar poder en Inglaterra. Pero realmente María es una mujer muy sanguinaria, se le denomina María la sanguinaria porque va a hacer quemar a muchas personas, a muchos líderes protestantes en Inglaterra. Muchos tienen que huir y otros van a caer bajo su mano armada y van a ser asesinados para evitar que el protestantismo se extienda. Pero finalmente María, al poco tiempo, muere también. Entonces va a seguir en el segundo línea de poder su hermana, que es la hija del segundo matrimonio del rey, Ana Bolena, su hija, que se llama Isabel I. Entonces Isabel, su reinado va a ser mucho más largo. Isabel I lo que va a hacer es, obviamente Isabel I es protestante porque gracias a la disolución del primer matrimonio del rey con la católica, ella puede nacer. Entonces, obviamente ella es protestante y defiende las ideas protestantes, pero no es tan radical como María, que sí es el lado más radical del catolicismo. Isabel va a ser un poco más moderada y va a permitir la autorización del matrimonio para los miembros del clero, es decir, en la iglesia anglicana las personas o los sacerdotes, los obispos se pueden casar, tener una vida matrimonial normal. Va a eliminar el culto a las imágenes en Inglaterra, entonces los templos y los lugares de adoración no van a tener imágenes como los tienen los templos romanos. Y va a disolver los monasterios. Nuevamente los monasterios van a estar bajo cargo de la reina, y es ella pues que va a dirigir qué es lo que se hace en estos lugares. Pues van a ser simplemente centros de estudio bíblicos, pero no van a ser monasterios con monjes ahí dedicados de tiempo completo a la vida monástica, sino van a ser más como centros de estudios de la Biblia, de los textos sagrados, etcétera, como para volver a restablecer la iglesia anglicana. Esta mujer pues no es tan extremista, como ya lo dije. Bajo su reinado se realiza la unificación religiosa de los protestantes y los católicos sin extremos. Ella acepta la tolerancia religiosa, es decir, acepta si hay católicos, pueden ser católicos, si hay protestantes, también lo pueden ser, pero no acepta los extremos. Es decir, si usted es católico y quiere imponer su religión por encima de las otras formas de pensamiento, pues no lo acepta, va a ser eliminado del reinado, o simplemente le confisca sus bienes, o simplemente pues lo exilia, y de esta forma pues tiene que abandonar el territorio inglés. A esto se llama la ley de uniformidad, que se realiza mediante la utilización de un libro de oración. Entonces ella va, junto con el consejo religioso que había fundado su padre, va a redactar un libro en el cual se va a explicar cómo la iglesia anglicana debe hacer la liturgia, cómo se debe leer la Biblia, cómo se debe realizar, por ejemplo, el tema del bautismo, cómo se debe reglamentar la vida de los pastores o de los guías espirituales dentro del país. Y este libro se empieza a impartir en todo el reino en el año 1562. Son 39 artículos y es la base doctrinal de la iglesia anglicana. Esto entonces da mucha facilidad para practicar el culto en Inglaterra bajo los parámetros reales. Que lo impulsaban era tener un punto intermedio. Entonces, no tener puntos extremos. Es una religión de Estado, porque es la reina quien la dirige, y pues aquellas personas que no estaban dispuestas a tener ese punto intermedio, a tener este libro de oración común y a regirse bajo esta nueva forma de religión que estaban haciendo, pues simplemente
tenían que estar excluidos de todos los consejos que se hacían, porque lo que se hacía era que tanto católicos como protestantes no extremistas podían participar de la creación del libro de oración, podían participar de la creación de toda la base doctrinal de la iglesia. Entonces ella dejó participar a las dos corrientes, pero sin intentar dirigir o sin intentar imponer su punto de vista. Y es así como pues nace la iglesia anglicana en Inglaterra, que es la iglesia pues que también está presente en el territorio de Estados Unidos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces para ir concluyendo, esto fue todo lo que tuvimos que ver con reforma, todo lo que es la línea reformada de la Iglesia Católica y todo lo que pasa dentro de los movimientos y dentro de las tendencias académicas que se dan en la época, todas basadas en el estudio de la Biblia. Ahora, ¿qué hace la Iglesia? ¿Qué hace la Iglesia Católica Romana? Lanza algo que se llama la contrarreforma o la reforma católica. La reforma católica pues es simplemente la respuesta que tiene la Iglesia católica ante la reforma protestante que había debilitado a la Iglesia, porque ya muchos de los países de Europa ya no eran completamente católicos. Vemos ya Alemania, no es católica, vemos Suiza, no es católica, vemos Inglaterra, tampoco. Por lo tanto, empieza a perder mucho poder político la Iglesia y mucho pues, poder también económico y también pues, un número significativo de creyentes. Entonces, en términos generales, esta reforma o contrarreforma, normalmente la llamaré contrarreforma porque es más fácil para no confundirlas. Entonces, esta contrarreforma sigue las mismas líneas trazadas por Isabel la Católica, la reina de Castilla, y se trataba de un intento por reformar la vida, las costumbres eclesiásticas y de emplear la mejor erudición posible para purificar la fe. ¿Qué decía? Hay mucha ignorancia, hay mucho poco conocimiento de la Biblia, no estamos formando bien a los monjes, necesitamos que los sacerdotes conozcan más sobre la palabra de Dios, necesitamos unificar la liturgia, necesitamos fomentar la piedad. Entonces empezaron a hacer una serie de cambios dentro de la Iglesia Católica que van a ser los cambios que nosotros conocemos hoy en día. Es decir, a partir de esta contrarreforma que se hace mediante el Concilio de Trento, que es una ciudad al norte de Italia, en el año 1545, es a partir de ahí donde se va a instaurar, la Iglesia Católica como la conocemos hoy en día. Es ahí donde se van a unificar la liturgia, la doctrina, donde se van a reestructurar todas las órdenes religiosas, van a nacer nuevas órdenes religiosas que conocemos hoy. Entonces, bueno, esta contrarreforma se centra en 5 puntos básicos. El primero es la doctrina. El segundo es la reestructuración eclesiástica con la fundación de seminarios. El tercero es la reforma de las órdenes religiosas, haciéndolas volver a sus orígenes tradicionales, es decir, voto de pobreza, vida monástica, caridad y servicio a los pobres, a los necesitados, etc. El cuarto punto es la vigilancia de los movimientos espirituales, centrándolos en la vida piadosa y en una relación personal con el sacerdote y del sacerdote con Cristo. Y el último punto para reformar esta contrarreforma, o sea, para apoyarla aún más, es la creación de la Inquisición romana. Entonces, una nueva Inquisición que va pues a atacar a todos los herejes que no aceptan esta reforma católica. Este concilio, entonces, permitió que la Iglesia Católica tuviera 2 nuevas vertientes. Una, la idea de un Dios temible que utilizaba el castigo y que fue impulsada por el Papa Paulo IV. Y la segunda, una idea popular y la experiencia religiosa individual que dio figuras a personajes de la Iglesia como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz o Ignacio de Loyola. Es decir, ese concilio abrió como la perspectiva de la Iglesia en 2 corrientes. Una,
donde se utiliza el castigo para imponer la idea de Dios, ¿sí? Entonces, esa mano la van a trabajar a través de la Inquisición. Entonces, la Inquisición va, no, al que no quiera convertirse o reconvertirse, entonces pues se le aplica en el castigo. Y la segunda mano es ganarse nuevos adeptos a partir de la piedad. Entonces, de la piedad quiere decir de obras de caridad, de fundación de orfanatos, de ayudar a los niños necesitados, a los ancianos. Entonces ahí se van a abrir como dos corrientes que van a permitir a la Iglesia Católica nuevamente empezar a tomar orden y empezar como a ganar nuevos creyentes. Las órdenes religiosas van a jugar un papel fundamental en la reestructuración de la Iglesia Católica. Estas órdenes religiosas constituyen la columna vertebral de la Contrarreforma. ¿Cuáles son esas órdenes religiosas? Entonces ahí las tenemos denominadas. Tenemos las carmelitas de los pies descalzos, los capuchinos, las ursulinas, los teatinos, los paulistas, los jesuitas, los paules. Estas órdenes religiosas existen hoy en día y cada una tiene un objetivo específico dentro de la Iglesia. Por ejemplo, las carmelitas renuevan la espiritualidad cristiana mediante la mística. Entonces ellas se reúnen en el monasterio y crean nuevas formas o crean una forma de espiritualidad mucho más mística, donde se lee el rosario, donde se vuelven a las costumbres antiguas del catolicismo. Los capuchinos entonces se van a encargar de la ayuda a los pobres. Deben practicar la caridad y vivir austeramente. O sea, hacen el voto de pobreza. Las ursulinas se centran en la educación de las niñas y de los jóvenes. Los teatinos son los encargados de reestructurar o regenerar el clero. Deben acabar con la herejía que hay dentro del clero, entonces son los encargados de formar a los monjes, de formar a los clérigos. Los paulistas son los encargados de la educación a jóvenes, de hacer los libros de catequesis, de hacer todo lo que es ejercer o dar educación y llevar la catequesis a centros como los hospitales, las prisiones, los orfanatos. Son los encargados de catequizar a este tipo de población. Los jesuitas son los únicos de todo este grupo que hacen un voto de obediencia incondicional al Papa y se centran en la educación. Ellos van a crear universidades, colegios, escuelas, centros de formación, institutos, todo lo que tenga que ver con el nivel educativo para ser siempre impulsado bajo una reflexión teológica y las misiones. Es decir, los jesuitas son el único organismo de la Iglesia que son como, tienen obediencia incondicional al Papa, es decir, están dirigidos directamente por el Papa, no como los otros, que los otros están dirigidos por el obispo que dirija el monasterio. Los jesuitas no, tienen directamente comunicación con el papado y son los encargados de todo el sistema educativo de la Iglesia. O sea, todos los colegios católicos que existen en el planeta están dirigidos por jesuitas. Algunos tienen otras, no, todos están dirigidos por jesuitas, sí. Ellos tienen una gran preparación intelectual, o sea, estudian bastante, o sea, desde pequeños se forman y son los directores espirituales de los monarcas hasta la fecha y educadores de la alta sociedad. Entonces ellos son los que van a tomar ese papel, esa es su misión. Y los paules nacen para la evangelización también de los pobres, especialmente la gente del campo. Entonces los paules son los que tienen que ir a las zonas más aledañas, a llevar pues la palabra de Dios, a llevar los libros de catequesis y a catequizar a toda la gente, digamos por decirlo así, que no está en las ciudades. También administran seminarios donde algunos de los monjes son instruidos en ciencias y en temas de la piedad y la caridad.
Esas son las órdenes que nacen y pues que están hasta hoy en día. Y por último se va a reformar entonces la liturgia, que es como la conocemos hoy. La clase pasada, Caín me preguntaba si la misa o si la Eucaristía se dictaba antes como hoy. No, es a partir de esta contrarreforma que se va a instaurar como la conocemos hoy en día. Entonces se va a unificar la liturgia a través de un misal. Un misal es un libro litúrgico que contiene las ceremonias, las oraciones, las rúbricas para la celebración de la misa en el rito romano. Se le llama misal romano porque es el oficial del rito romano, el misal va a representar al sacerdote o al obispo y es él el que va a dirigir las oraciones de cada día, es donde están escritas las misas a los difuntos, las misas votivas, el santo oral, y regula todo el ordinario de la misa. Entonces, a partir del misal es que se va a reunificar cómo se va a dictar la misa universalmente. Entonces, así la Iglesia sea en Europa, en África, en América, todas las misas están unificadas y llevan un orden gracias a este libro, y es a partir de aquí que esto se hace. La Eucaristía entonces se define dogmáticamente como un auténtico sacrificio expiatorio en el que el pan y el vino se transubstancian en la carne y en la sangre auténticas de Cristo. Entonces, para ellos esta liturgia va a representar entonces que la hostia o el pan y el vino sí realmente representan a Jesucristo y se va a seguir instaurando en la Eucaristía. Eso no se va a pues a eliminar. La Eucaristía entonces sigue siendo la forma simbólica de transubstanciar la carne de Jesús en su sangre. Por último, se van a regular los sacramentos y la fundación de nuevas parroquias, y se pide la simplificación de la música usada en las iglesias, evitando la polifonía. La polifonía es que todas las voces, o sea, es una forma musical en la que todas las voces a unísono cantan al mismo tiempo. No es una forma, pues, esto lo que lleva a la mayor difusión del canto gregoriano, como lo vemos en algunas iglesias, en la misa. Existe el canto gregoriano en el que todas las personas que cantan e intervienen en los coros, pues lo hacen a una sola voz. Y bueno, eso es lo que hace la contrarreforma, y esta es pues finalmente lo que quería compartirles el día de hoy. No sé si alguien tenga preguntas, dudas, comentarios, todo es válido. Y bueno, muchas gracias por su atención. A ver quién dice. Moni, muchas gracias. Muchas gracias, Moni. Bueno, family, no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario que hacer. Pues nada más que ya le bajaste la chamba a Ricardo. Felicidades. No, ¿qué tal? No, Esto me queda falta grabado, mucho, bandido, me falta mucho. Ay, que perdonen mi voz porque hoy estoy así como un poquito enferma, pero bueno. Ay, no, muchas gracias. Ya escuché. Muy valiosa. Gracias, Moni. Gracias a todos. Moni, pues ya estamos haciendo una oración. No, ya le toca la chica a Adrián. Vamos a hacer Dios me le bendiga. una oración antes de